Muy buenos días, amigas y amigos de la República Dominicana y el mundo. Aquí estamos, como cada semana, Brian Stewart en los controles y un servidor, Alberto Cruz, para presentarles Expediente Abierto, más plural. Este espacio llega a ustedes como una cortesía de la Fundación para el Desarrollo y Fomento de las Telecomunicaciones, Fundetel, Centro de Información y Promoción Comunitaria, CIPROC, en alianza con el Grupo Estratégico de Negocios en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de New Jersey, encabezado por el ingeniero Juan Antonio Lorenzo, Jim Pérez y Víctor Jiménez. Señores, hoy es sábado 29 de agosto. Hay muchas noticias de la semana y en un ratito vamos a ver algunos titulares, pero es preciso, iniciando, decir que el presidente Abinader anunció el inicio del año escolar para el día 2 de noviembre. Estaba con él el ministro de Educación, el doctor Roberto Furcal, y pues los maestros van a tener una tanda de entrenamiento a partir de mediados de septiembre, porque ustedes saben que todo va a ser virtual y van a recibir todos los estudiantes una laptop o una tableta. Esa es la realidad, la verdadera palabra, tableta. Esto para que desde su casa ellos puedan recibir las enseñanzas, el pan de la enseñanza. También se va a usar la radio y se va a usar la televisión, supongo básicamente que teniendo como televisora matriz a Radio Televisión Dominicana. Pero bueno, fue anunciado ya el lunes pasado el inicio del año escolar. Hay muchas preguntas en el medio sobre el inicio del año escolar, porque habría que ver qué va a pasar con los niños especiales, habría que ver qué va a ocurrir con los niños de las madres solteras que no tienen a quién dejar en la casa y que tienen que ir a trabajar. ¿Qué va a pasar con estos niños? Y otras preguntas más, pero que pensamos que el gobierno y específicamente el Ministerio de Educación la van a ir respondiendo en la medida en que se va acercando el día del inicio del año escolar. El presidente Abinader también anunció, con los respectivos ministros a su lado, planes contra la corrupción, planes para el relanzamiento del turismo y planes de seguridad ciudadana. Nosotros hemos estado pensando sobre todas estas partes en el manejo de los planes generales del gobierno, y vamos a hablar de ellos en el transcurso del programa y tocaremos algunos temas que tal vez no son de tanta relevancia, pero que también tienen mucha importancia para la vida del país. En relación al plan anticorrupción, el presidente Abinader manifestó que todo el funcionario que a mediados de septiembre no haya hecho su declaración jurada
va a ser destituido. Y la Cámara de Cuentas acaba de manifestar que el depósito del documento de declaración jurada debe hacerse de manera presencial. De manera que ahí hay algo que pienso que va a ser bastante estricto. También el presidente Abinader, en materia de anticorrupción, ustedes saben que ha designado una procuradora general de la República, doña Miriam Germán, que es una mujer a toda prueba. Ustedes ya saben su historial, transparente, una mujer muy seria. También en esta parte, en esta materia anticorrupción, el presidente Abinader expresó que no aceptará que ningún funcionario reciba regalos de terceros. Ustedes saben que siempre hay unos regalitos que a veces reciben los funcionarios y luego esto de alguna manera los compromete, porque muchos de ustedes recordarán el famoso cuento del compadre de Lili, de Ulises Heró, que fue donde el presidente Ulises Heró, el compadre, y le manifestó que él no se había acordado de él, que pasaba, que dice, no se preocupe, que lo suyo está seguro. Sin embargo, el compadre de Lili le regaló un cañoncito de oro para el escritorio, y luego Lili le manifestó al compadre: ese cañoncito dispara, pero ¿cómo que dispara? Bueno, vamos a ver si dispara o no. Luego el compadre, al cabo de un tiempo breve, volvió y le dijo: usted sabe, compadre, que a mí me llegaron unos asuntitos ahí en aduana y yo quisiera pedirle la ayuda a usted en ese sentido. Dice: usted ve, compadre, le dije que el cañoncito iba a disparar. Ahí viene el disparo. De manera que esos regalitos a veces disparan. Por eso hay que ponerle corte a esta práctica que muchas veces se convierte en soborno. Y hay que decir en esta materia también de que el presidente Abinader manifestó que la Contraloría iba a auditar todas las instituciones y que la Cámara de Cuentas iba a estar pendiente a todas estas auditorías, porque luego la Cámara de Cuentas debe hacer la revisión de la auditoría que haga la Contraloría. Pero ocurre que estas son dependencias del Estado. La Contraloría también es una dependencia del Estado. En el caso de la Cámara de Cuentas no, porque la Cámara de Cuentas es un organismo autónomo que es escogido como la Junta Central Electoral por el Senado de la República, y tiene autonomía jurídica y tiene autonomía presupuestaria, y entonces actúa con cierta independencia, porque de alguna manera siempre los intereses están presentes en todos estos organismos. No podemos creer que somos ciegos. Entonces, yo diría, la Cámara de Cuentas debería auditar como Cámara de Cuentas cada 6 meses a todas las instituciones públicas, hacer un recorrido por todas las instituciones públicas
y si necesita personal, que se le asigne el presupuesto que necesite, pero hacer esto y cada 6 meses dar un informe al presidente sobre cuál es el estado financiero, cuál es la situación económica de cada una de las instituciones y verificar si ha habido irregularidad en algún punto para poder tomar las medidas correspondientes. Imagínense ustedes, cada año que pasa se habla de algún informe de la Cámara de Cuentas. Y en los 4 años que transcurre del gobierno, usted no escucha muchas auditorías y los incumbentes de cada institución le entregan estas instituciones y ellos hacen lo que les da la gana. Quitan, ponen y llevan el plan que tienen en la cabeza y usted no sabe realmente qué ocurre en cada una de estas instituciones, a menos que en algún momento no se produzca un escándalo mayúsculo. Y hasta ahí no se debe esperar, porque para eso están los mecanismos, Contraloría y Cámara de Cuentas. Muchas veces los contralores en las instituciones precisamente son sobornados por el incumbente. Los contralores que manda la Contraloría y que se supone son independientes de esa institución, pero son sobornados por el incumbente y luego pues dejan pasar muchísimas cosas que luego espantan. Entonces la vigilancia tiene que ser permanente, sobre todo la Cámara de Cuentas. Si de verdad se quiere evitar cada escándalo que se produce en las instituciones. Esta parte la vamos a dejar hasta ahí, porque entonces vamos a comentar lo que es el plan de seguridad que también ha presentado el presidente Abinader con los jefes militares, jefe de defensa, Policía Nacional, la Armada, la Procuraduría, en fin, el plan de seguridad. Incluso luego vi una reunión del ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, con la procuradora y los mismos incumbentes de los cuerpos armados para hacer una revisión del plan de seguridad. Ocurre que esto se ha hecho muchas veces, sobre todo en los gobiernos anteriores, y luego esto sigue tan campante como el whisky aquel. Sucede que hay que hacer una profilaxis en todos los cuerpos armados. Hay que limpiar los cuerpos armados y básicamente la Policía Nacional. Porque aquí se saben, por ejemplo, todos los puntos de droga. ¿Dónde están? Aquí se sabe dónde están todos los delincuentes. Los ladrones. Todo el departamento de crimen y delitos saben dónde está todo el mundo, porque este es un país muy pequeño, esto es un patio. Sin embargo, todo esto anda por su fuero. La seguridad es garantizada en la medida en que se limpia la policía, se limpia el ejército, la fuerza aérea, la armada, y se limpia el Ministerio Público y se limpia el Poder Judicial. Cuando todo esto se limpie, es decir, se depure, entonces nosotros podemos hablar de seguridad, porque aquí se sabe dónde está todo el mundo y se sabe lo que hace todo el mundo. Esa es la realidad. Entonces vamos a comenzar destruyendo todas estas bandas que están enquistadas en estos cuerpos, porque hay grupos
incluso grupos que atentan a veces contra el jefe que está, porque le hace cierta fuerza o le recrimina con ciertas restricciones, y entonces buscan la forma de conspirar para que ese jefe salte. Porque sucede que entonces dicen, ¿y qué es lo que este jefecito se cree? Los jefes acá somos nosotros. Y entonces todos estos grupos que se convierten en grupos delincuenciales en estas instituciones hacen saltar a ese jefe, porque viene en la mano, con las leyes en la mano y con las restricciones que debe hacer un jefe para evitar toda clase de tropelía e irregularidades, para decirlo de manera bonita. Entonces, por ahí debe comenzar la seguridad, limpiando todo esto, porque si solamente se hace el anuncio y la gente pues escucha una vez más de estos anuncios y no ve acciones concretas, no señor, no esperemos que habrá ningún cambio en esto. Tienen que haber acciones importantes, como esta acción en el caso, saliendo un poco del tema, que exhibió el presidente cuando dijo: yo no quiero mi foto en las oficinas públicas, conmigo se acabó el culto a la personalidad, el culto al caudillismo. Y fue categórico en esto. Cada quien que ponga la foto de su familia en su oficina. Entonces, estas son acciones que cuando se exhiben usted dice, bueno, pero hay criterio, hay responsabilidad. Entonces, eso es lo que se quiere, que hayan acciones concretas, porque de palabras estamos hasta la coronilla. Por otro lado, tenemos el asunto del turismo. Señores, yo solamente les voy a dar un dato, porque se ha planteado el relanzamiento del turismo, y con mucha razón, porque hay una caída estrepitosa en la economía, en virtud de los pocos ingresos por esa vía, porque por ahí entra un buen dinero al erario público para servir a este país. Con decirle que hay un dato que lo ofreció el ministro David Collado, que es revelador. Para esta fecha, el año pasado, aquí entraron 420,000 turistas. Para esta fecha, ¿no? Sin embargo, para esta misma fecha, este año, ¿ustedes saben cuántos turistas hemos recibido? 54,000. Oigan, es una distancia abismal del cielo a la tierra. Y por eso hay tantos empleos perdidos y suspendidos, en el mejor de los casos, en esta área de turismo y hotelería. Y tanta familia sufriendo el descalabro de este movimiento económico tan importante. Y entonces el presidente Abinader ha planteado que hay que tratar de promover la llegada de turistas, estableciendo algunas medidas que faciliten esto, como es que cada turista que entre al país tenga un seguro de salud, que haya una atención rápida a cualquier turista que presente cualquier síntoma o quebranto de cualquier nivel, pero sobre todo en el aspecto del COVID. Permitir el cambio de vuelo sin pagar un centavo y hacer unos arreglos con las líneas aéreas para facilitar precisamente el transporte de estos turistas a la República Dominicana, entre otras medidas. Pero ciertamente hay que prestar mucha atención
a este tema. Y es importante destacar que David Collado manifestó precisamente después de esa reunión con la prensa, destacó que el principal problema es el COVID-19 y que hacia allá hay que apuntar todos los cañones, porque en la medida en que esta curva del COVID comience a bajar, el aliento al turismo va a ser mucho mayor. Y yo pienso que sí. Sin embargo, todavía hay como un movimiento muy flojo en el combate al COVID. Y esto es una repetición de nuestra parte, porque nosotros hemos dicho que el gobierno debe establecer grupos de autoridades locales en cada provincia para que le den cuenta al presidente en un tiempo prudente sobre cómo anda la pandemia y que le reporten la bajada de la curva en cada provincia, para que entonces esto augure una baja en la curva nacional. Pero esto no se le ha hecho caso. Incluso nosotros, a través del CIPRO, enviamos una nota en ese sentido a los medios y nadie pues pone mucho caso a estas cosas, pero nosotros esperamos que verdaderamente en el gobierno se esté dando pasos contundentes, porque vemos todavía que bueno, una mayor cantidad de pruebas, 7.000 pruebas diario, pero esto no es solo 7.000 pruebas, es que hay que hacer una situación masiva en este terreno. Si no, no esperemos muchas cosas. Ahora incluso se criticó que se ha establecido como que hay una baja en la curva, pero es que han disminuido las pruebas, lejos de aumentarla. Es lo que sale en las diferentes noticias de la semana. Pero bueno, vamos a confiar en que el tiempo dé la razón a las autoridades y pronto veamos la caída de esta pandemia. Por otro lado, nosotros tenemos que aplaudir al gobierno central encabezado por el presidente Abinader en el sentido de desarrollar una política agresiva, muy agresiva, en materia de ayudar a los damnificados de estos huracanes que pasan, esta tormenta que recientemente pasó, Laura, y que dejó miles de damnificados. Pero ha sido muy agresiva la política, porque el presidente, luego de hacer un recorrido a pie y en helicóptero, ha dispuesto que todos los mecanismos del gobierno se pongan a tono con la situación y comiencen a hacer todas las reparaciones que haya que hacer, incluso las instrucciones que se dio a Obras Públicas y Salud Pública, Agricultura, que está muy activa en eso también. Hay que destacar que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que el daño en materia agrícola no había sido tan grande, no había sido tan pronunciado, y eso es una buena noticia. Pero nosotros saludamos, aplaudimos al presidente Abinader y a su equipo de trabajo por la política agresiva para debilitar el daño, el gran daño que ha hecho esta tormenta, y comenzando el gobierno casi siempre se dan estos fenómenos. Una cosa sí yo he visto que no es muy halagüeño, y es que el presidente se apareció en algunos puntos con su gorrita y un jacket y un jean, muy parecido a la fotografía que siempre se toman en estos casos, y como que no manda una buena señal.
lo importante es que el presidente dé las instrucciones y a las instituciones que tienen que trabajar y dar respuesta categórica, más que aparecer con una gorrita y un jacket y un jean, porque se puede esto interpretar como que es más de lo mismo, y eso no es lo que se ha prometido cambio. Hay señales de que sí, de que se están produciendo algunos cambios, pero tenemos que esperar todavía a ver cómo esto se desarrolla, porque el tiempo se encarga de todo, para bien o para mal. Yo voy ahora a permitirme ver algunos titulares que yo sé que a muchos de ustedes les interesan, para ir concluyendo el programa. Bueno, el gobierno destinó 30,000 millones para el difícil año escolar. Muy importante esto. Esto es 30,000 millones, comenzando porque hay que comprar unas 1.700.000 tabletas y computadoras. Y también 60,000 para los maestros, o sea, 700,000 computadoras y tabletas para los estudiantes, pero 60,000 para los docentes. Solo el 17% de los estudiantes en escuela tienen dispositivos para la clase. El Ministerio de Educación reiteró que los colegios pueden iniciar docencia siempre y cuando tengan todos los protocolos y los dispositivos para esto. Bueno, Educación suspendió las pruebas nacionales. Muy importante, porque ya las pruebas nacionales no tenían como mucho sentido y se había estado solicitando esto. Conforman consejos unificados para el manejo de las EDES. Esta gente sí que tiene trabajo. Hay apagones por todas partes y hay un clamor general de que esto debe concluir ya. Ojalá que este consejo verdaderamente funcione. Bueno, hay un presupuesto complementario por más de 202,000 millones, porque ustedes saben que, quieras o no, hay gastos complementarios al presupuesto que se elaboró para el año, porque el año ha sido muy anormal y muy desfavorable en el aspecto económico. Hay un jurista que considera que la segunda mayoría en el Senado favorece la fuerza del pueblo. Ese es Pancho Álvarez, que era presidente de Participación Ciudadana. Manifestó que es la mayoría, que las alianzas terminan con las elecciones y que la mayoría son ellos, sea lo que sea. Bueno, hay opiniones a favor y en contra de las 3 causales del aborto que está en disputa en el Congreso, porque hay grupos diversos que se están a favor y en contra. La Iglesia, ustedes saben que está en contra de que las 3 causales para favorecer el aborto. Ustedes saben que las 3 causales son que haya una deformación del feto, que haya un incesto es la palabra, y que la madre pues esté expuesta a morir en el parto. Es decir, si se dan estas 3 causales, la Iglesia dice que como quiera pues se condene el aborto, aún y estas causales. Hay una gran parte del pueblo que indica que no, que si hay estos problemas debe permitirse el aborto. Yo soy de los que estoy de acuerdo con que se permite el aborto si hay alguna situación anormal en este sentido. Médicos no serían penados por aborto si intentan salvar vidas. Esas son de las opiniones que se dan. El gobierno se reunió con el Colegio Médico Dominicano en el Palacio. También es muy importante porque así pues el presidente Abinader está cumpliendo con el llamado a las instituciones que deben estar presentes. La Organización Mundial de la Salud dice que 2 millones de vacunas están en lista
el país inmediatamente comience a distribuirse. 4 días llevan cientos de casas bajo el Osama y el Isabela. Eso es penoso. Ese es el cuento de nunca acabar. Autoridades decomisan $2 millones. Venían en unas bocinas, en una bocina de esas de música. Venían esos $2 millones. Ahí, bueno, el gobierno ahí le entraron unos chelitos que son más de 25.000 millones, ¿no? de pesos. Un chelito ahí para resolver algunos problemas, porque eso no vuelve a la mano de estos delincuentes. Hay 7 vacunas en fase final a protección COVID-19. Delante van China, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania. Va a haber vacunas por doquier. Empleados públicos no podrán recibir regalos. Bueno, ya se lo dije. Cancelarán 6 de octubre. Funcionarios no depositen la declaración jurada. Se había dicho que era mediados de septiembre. Procuradora General alega Miguelo violó código incluso con permiso de padres. En el asunto este de los niños bailando en estos videos, niñas incluso de menos de 13 años. Agripino deja el Consejo Económico y Social y será asesor de Abinader. Pero además, otra noticia es que cancelan 83 botellas. Los diputados acuerdan aprobar el presupuesto complementario y piden revisar el precio del peaje a Samaná. Eso sí está alto, Brian. Eso sí está alto. El más caro del mundo. Crisis. El país está experimentando la mayor caída en términos de actividad económica en un trimestre. La demora de la reactivación económica implica menores recaudaciones. Estamos montados en una situación bastante difícil en este sentido. Señores, con estos titulares, nosotros estamos por concluir ya este expediente abierto y a ustedes les agradecemos una vez más que nos hayan permitido entrar a sus pantallas. El próximo sábado, si Dios quiere, de nuevo estaremos con ustedes en otro expediente abierto, más plural.